no hay solución, porque la solución era hace 10 años que se podía remediar para 2030, pero lo primero es reducir las emisiones de CO2 en la atmósfera, agua, es decir, vapor, porque la electricidad también contamina mucho, porque para hacer las baterías eléctricas se necesita litio, que es muy difícil de conseguir. Creo que cambiar el tipo de plástico a un plástico más reciclable. I jo crec que l'educació és fonamental, tant a casa nostra com a l'escola. Llavors, educar des de petits perquè quan siguem grans, quan tenc 23 anys no descobreix què és la cop. Reduir els plàstics, sobretot en els aliments, perquè és molt massiu. Llavors, com limitar un poc més. I augmentar els productes orgànics en lloc de això que està tot envasat. Crec que això també afecta un poc. Més contenedors i també moltes proves de que toda la basura la juntan y eso contamina y eso no puede ser. Hay que cambiar más las grandes organizaciones, en vez de más hacen que afecte el cambio climático, es por ejemplo pues, el hecho de transportar muchísimo en avión o en barco. En el punto que estamos, reversible ya poco es. O sea, lo único que podríamos hacer, pienso yo, es poder cuidar lo máximo posible lo que tenemos de momento, porque si no... Sí, para las futuras generaciones que les quede algo, pero bueno, ya está. Vale. Sí, sí. Sí se debería aumentar el consumo de coches eléctricos, como por ejemplo también el transporte público, evitar el exceso de consumo de agua, cerrar las aixetes, te digo, ¿no? Molt bé. Aixetes y... Expropiar a las empresas, nacionalización de la industria, apostaría por la energía nuclear, que ha demostrado ser una energía renovable, bastante limpia, y encima además también saldríamos del problema energético que tendríamos en España. Vale, molt bé. Es muy sencillo, la respuesta es respeto. Respeto a todo, ¿no? Respeto a tu entorno, respeto a tu ciudad, respeto a tu casa, respeto al vecino, respeto... Y un cambio de conciencia, es decir, si por ejemplo no queremos usar plástico, no lo usemos y punto. Por más que te lo den, no lo uses, ¿vale? Coge tu bolsa de casa y te la llevas. Las pequeñas acciones hacen los grandes cambios.